Seguimos aquí en TV Más HD compartiendo Así Estamos hoy con Juan Amaro Cedrés hablando de toda esta situación previa a lo que será su comparecencia a nivel de la justicia a propósito de este pedido del fiscal de procesarlo por el abuso del abuso de funciones, o el delito de abuso de funciones. Y encontré lo que decía el fiscal de su caso y la diferencia con Cami. Según lo que publicó El País, dice que había llegado al directorio, dice, registra intervenciones por Cami en ANCAP denunciando las irregularidades. Explica que había llegado al directorio, explica que había llegado al directorio un mes antes de la firma y no había tenido suficiente tiempo para estudiar el asunto, y que si bien en un primer momento firmó, luego registró una cantidad de intervenciones que terminan después aconteciendo esa denuncia del contrato. La Fiscalía determinó que era excesivo requerir una responsabilidad penal sobre Cami. Usted me dice que Cami nunca presentó... Esto en El País. Está la palabra inmediatamente a... Sí, del fiscal. Sí, exactamente. O sea, lo que nos decías antes, Juan, era que Cami no quedó registrado, lo planteó, llamó tu atención, lo que hablamos en el bloque anterior, pero si quedó escrito se perdió. ¿Cómo es eso? ¿Es así? No, es claro, absolutamente claro. No hay ninguna intervención hasta diciembre del año siguiente. Entonces, ¿pero cómo hacían el registro de las intervenciones? Pero tú lo leíste bien. Que como fue inmediato no pudo estudiar el tema. Y yo entramos el mismo día. O sea, entramos el mismo día, entramos juntos. Entonces no puede, si yo y vos entramos a un lugar y a vos te dan el atenuante de que vos entraste tal día, yo entré el mismo día. Claro, pero dice que él después, digamos, pataleó por este tema, protestó... Al año siguiente, no inmediatamente. Y al año siguiente... Y al año siguiente yo hice la misma... Porque no me preguntaron si yo había... Si no, usted alguna vez manifestó algo, no me lo preguntaron. Por lo tanto, yo cuando él lo planteó y mostró los documentos, dije que había que iniciar el camino de la rescisión del contrato. ¿Y eso quedó sentado en algún lado? No, en algún lado como no quedó lo de él. O sea, no hay ningún acta. Entonces, es como que se actúa de fiscal contra mí, de abogado defensor en favor del otro. Es una cosa que es absolutamente ilógica, no es la función. Pero el acto es haber votado. Si vos lo votaste, y a los 6 meses dijiste, ya está votado. Pero así que no hay registro, porque acá le da no hay registro. No hay registro. Registra intervenciones en ANCAP. A ver, yo pedí a ANCAP que me manden todas las intervenciones que existieron y no existió ninguna. Tengo la respuesta de ANCAP. No hubo ninguna intervención. No hubo ninguna intervención. Ni la de Cami, ni la ni de ninguno. Sobre este tema. Sobre este tema. Que es la empresa que después Trafegura. Termina, y después votamos la rescisión del contrato, los 5 directores el mismo día. ¿Después cuándo fue eso? En diciembre, 28 de diciembre del año 2011. Un año y pico después de... Estamos hablando 7 años para atrás, ¿no? Sí, 6 años para atrás. Ahora, ¿qué pasa? Porque ahora también vimos y escuchamos las declaraciones de Sendik cuando hablaba de que sus gastos estaban en una caja y la caja se perdió o algo así. ¿Cómo se rendían cuenta? Pero, ¿podés explicarnos un poco eso? Ahí, sí, ¿cómo hacían para rendir cuenta de los gastos que tenían? Bueno, pero te lo explico fácil. Lo agarró JUTEP, la Junta de Transparencia, y a mí prácticamente me felicitaron porque yo rendí cuenta peso por peso y demostré que había devuelto la plata cuando tuve que gastar porque me habían robado en Inglaterra y revolví $3.200, ni bien bajé del avión, fui, saqué la plata de un banco y devolví la plata porque fue la forma... ¿Qué es la tarjeta corporativa? ¿Para qué es la instrucción que tenés? Para emergencias. Traje la denuncia policial que había hecho por el robo que había sido víctima, increíble, nunca me robaron acá en Uruguay y me roban en Inglaterra. Devuelvo la totalidad de lo que había gastado y eso lo estudió la JUTEP y vio que había tenido una prolijidad en el gasto y rendí el cuenta peso por peso. ¿Cómo se rendía la cuenta? ¿Se presentaban facturas? La cuenta se rendía, el mismo estado de cuenta marcaba en que vos gastaste. La tarjeta. Porque seguro la tarjeta, no, a vos te llega a tu casa, en vez de a nosotros el gasto de cuenta. El gasto de estado de cuenta le llegaba a ANCAP.
Pero ¿y no le llegaron entonces estos gastos que dice, que está ahora hablando de Lo que que pasa faltan y es que que estaban en una caja? Lo que Sendí dice, pero es tema de él, es de que él no recuerda en qué había gastado. Bueno, la diferencia mía es que yo cada vez que hice un gasto, rendí cuentas y después estuvo el reintegro de dinero que figura en las actas que estudió JUTEP. Entonces, yo hice un prolijo manejo de los dineros públicos. Es decir, más bronca me da que cuando se dan, y tuve un comportamiento con la tarjeta corporativa, se abrieron nuestras cuentas bancarias y vieron que yo no tengo un peso de ahorro. Entonces, yo tengo una vida muy transparente, o sea, si tengo algo, no lo oculto. Tengo un coche, tengo una casa, tengo una mujer, tengo 2 hijos, ¿viste? Sí, pero no la compraste, eso es general. Disculpame, la casa la tengo desde antes de casarme, o sea, desde el 84. Y después cuando fui diputado compré un apartamento en Montevideo, en frente al Colegio Don Bosco, que es donde residía cuando era diputado. Entonces, yo no oculto. Tengo una vida transparente. Entonces, cuando uno está tan tranquilo, puede dar esta batalla, porque esta no termina, ojalá termine mañana. Yo la veo difícil, porque veo que si los molinos de viento están, y no sé cuánto es el poder, seguramente siga. Y bueno, yo seguiré con apelación, seguiré que... Eso te iba a preguntar, ¿pensás apelar? Sin lugar a dudas, y también, si se confirma el procesamiento, escribiré un libro, ¿no? ¿Y un libro con qué libro? Con todo lo que tengo. ¿Qué tenés? ¿Qué se puede saber? Y a ver... ¿Qué se puede contar ahora? Vamos a poner, por ejemplo, empiezo porque es un tema de familia, ¿no? Con la sentencia donde lo condenan a mi viejo a $150.000 de multa. Por ejemplo, clara persecución, ensañamiento, odio hacia Amaro. Digo, es claro eso. Y que me presenten quién fue multado por $150.000, con el caballo y con las estupideces que pusieron en ese tiempo, ¿no? Digo, respecto a mí, voy a poner el estudio que hizo un grado 5, desnudando lo que es esta maniobra, 21 páginas que son enormemente sabrosas, que las voy a presentar a la justicia. ¿Sobre el abuso de funciones o sobre la aplicación del abuso de funciones el abuso en tu caso? El abuso existe y yo no quiero cambio de la regla de juego, porque yo no tengo que cambiar la regla de juego porque yo no cometí ningún abuso de funciones. Entonces, voy a presentar todo lo que fue el tema ANCAP. Todo el tema mi participación completo mi participación. De tu periodo. Por ejemplo, ¿qué año? Decime qué temas. Vas a poner, yo fui el que denuncié Pluna. Se debes de acordar, que hice el gran escándalo que estaban pagando a mayor plazo de lo establecido los pagos de Pluna. El combustible. El combustible. Sí, estamos hablando de Pluna ANCAP, no el tema del señor de la derecha y todo eso, no. ¿Y hay qué irregularidad? Voy a poner que cuando entré habían $800 millones que nos había dejado Martínez de herencia, el actual intendente de Montevideo. Lo dejó Martínez, era la deuda con Venezuela. Y 800 millones se le debía a Venezuela. A Venezuela cuando yo entré. Esa es la deuda, ¿no tiene que ver con las inversiones? No, disculpame, ahí hay un tema. Porque las inversiones se pagaban con ese endeudamiento. El endeudamiento era el 25% del pago del petróleo, Venezuela lo dejaba para que se pagara 15 años con 2 años de gracia. Eso fue como el banco de financiamiento de las inversiones. ¿Queda claro? Era una plata que no cobraba Venezuela. Exactamente. Que ANCAP lo pagaba en 15 años. El 25%. Pero mientras tanto, en lugar de pagarle a Venezuela, invertía. Y eso había generado $800 millones de endeudamiento, que eran de Martínez. Aunque te parezca, a Martínez lo llamaron un día a declarar. Y yo tengo que pasar estos malos momentos. ¿Y esa plata desapareció o está invertida? No, no hay duda. Es decir, es tangible. Lo que pasa es que las inversiones, como no se terminaron, no tuvieron retorno. Ejemplo, a ver. Y los hornos de ANCAP. Se quedaron ahí parados. Seguro, se compró un horno y no se colocó. No se está usando. No se colocó. Quedó ahí. Pero eso es problema de gestión. Pues es plata que se pierde. Hay un problema de mala gestión. Se pierde, lo venderán el horno. El gremio se opuso a que lo vendieran, no lo instalarán, porque también multiplica por 3 la producción de Portland y podrá haber una rentabilidad en el largo plazo. Pero
Estoy hablando, tú me preguntabas, mi oposición a todos los nuevos préstamos que tuvo Alur, no voté uno solo, porque sentía que era un emprendimiento que no iba a tener rentabilidad. Y así sucesivamente. Pero voy a hacer una historia que yo tuve una de oposición responsable. Ahora, si algo venía también, no era sistemático, si algo venía con un informe jurídico favorable y era bueno para el organismo, en definitiva, también no era un no sistemático, ¿no? Como por ejemplo este caso de Trafigura, que era el que venía, había... Trafigura te lo explico. En el gobierno del Partido Colorado, en el gobierno de Valle, se hizo un caso similar con Glencore, era otra empresa. El tema es que como no había exclusividad, se hace un contrato y ANCAP gana 6 millones de dólares en ese año que se operó con Trafigura. Hubo ganancias, no hubo pérdida en este negocio. ¿Cuál era el porcentaje de ganancia? Era el 0,15% de lo que eran las ganancias, ¿no? Y eso le significó ningún riesgo. Para tener una idea, por ejemplo, el Partido Colorado no votó en contra de lo que se hizo. Disculpame, no presentó denuncia por ese tema. Pero todo es opinable. Digo, lo que sí se previó que se iba en el contrato, que era el 0,15% para ANCAP, y ahí surgieron 6 millones de dólares que ganó ANCAP. Digo, eso fue lo que votamos, y está bien, lo votamos con informe jurídico favorable. Bien, y de los 800, yo insisto con esto porque es lo que está sobre la mesa. Cada vez que pasa algo se dice, bueno, que devuelvan los 800 millones de dólares de ANCAP. Por eso es la pregunta. Pero yo te lo he explicado, lo que pasa es que... Pero ¿por qué no se entiende? O se entrevera. No, pero vos tenés lo siguiente. Lo que pasa es que hay que ir a una situación de tiempo. En el tiempo que estuve yo en el directorio, el petróleo valía 120 dólares el barril. Hoy está a 71, pero estuvo a 40 y poco. Entonces, cuando estaba a 120, el señor Astori, están las actas, decía, estamos sacrificando a la empresa ANCAP para no generar para combatir la inflación. ¿Cuál era la forma? Que no subiera más el precio porque ya estaba altísimo. Porque como vive ANCAP, todos los ingresos de ANCAP son por venta de combustible, ¿no? Entonces, si vos tenés el petróleo, había un agujero que se provocaba todos los días por el petróleo sostenidamente a 120 dólares el barril. Y eso fue el sacrificio porque no se podían. Entonces, ahí el error que cometió desde mi punto de vista Sendik, no exigir la capitalización de economía. Porque la capitalización de economía vino cuando cambió la gestión. Tendría que haberse hecho antes. Y tenía que haberse hecho antes, pero seguro, yo me imagino, los miembros de la mayoría optaron por ayudar al gobierno, aunque sacrificaran la empresa que estaban administrando. ¿El libro va a tener nuevas denuncias? ¿Hay cosas que crees que pueden ser motivo de denuncia? No, pero porque no lo empezó a escribir, pero como me aparto de la vida política, yo no voy a ser candidato. A ver, Sendik dice que va a ser candidato, yo con una causa abierta no voy a ser candidato, por más que podría hacerlo, porque para mí está encima del honor. Entonces, suspendo mi actividad política, me encaro a esta lucha, y escribo un libro, y aparte cumplo aquello, y lo digo... se me da la oportunidad de tener un hijo, plantar un árbol, he plantado montones, tener un hijo, tengo 2 hermosos hijos, y también escribo el libro, que son las 3 cosas que hay que hacer en la vida. Bueno, he escrito mucho, he tenido diarios, sabés que yo soy un hombre que me encanta el periodismo, pero tendré tiempo para escribir un libro, y voy a escribir un libro que tengo en mente cuál va a ser el formato. Tengo en mente hasta un título, pero de repente después lo cambio, pero que tiene que ver el saneamiento de la justicia con la familia Amar. ¿Y el libro viene sí o sí, independientemente de lo que determine la justicia? No, porque si yo vuelvo a la política, me vuelco 100% para buscar... Pero para eso tendría que se levante el proceso. Tendría que levantar el procesamiento. Sí. No, que el pedido de procesamiento. O que un tribunal después levante. Si no, yo no tengo ningún incentivo de estar en política, porque sería un hombre... A ver... me parece que yo tengo que poner el honor sobre la política. Digo, mi lucha es por el honor, mi lucha es por mi apellido, mi lucha es por mis hijos, mi lucha es por mi mujer, mi lucha es por lo que está sufriendo mi familia. Entonces, la mejor forma es... Mi familia estaría agradecida hace tiempo que quiere que yo me abra de la política, pues sabe los sinsabores que vivís, pero es mi vida. Bueno, renunciaré a parte de mi vida por defender el honor.
Juan Amaro Cedrés, gracias por haber venido, gracias como siempre por responder al requerimiento, y seguramente nos vamos a estar reencontrando en otros momentos para seguir hablando de esto o de otros temas. O de otros temas, sabes que estoy Esperemos que sean abierto, otros sabes que hay un aprecio invalorable, que sos un muy buen periodista, pero aparte un muchacho de Florida que hemos transitado mucho juntos, y que alguna época, si tenés, a pesar que no sos del partido, me cantaste alguna canción para el grupo político, ¿no? Confeccionamos, lo vamos a decir al aire, confeccionamos junto a un grupo de gente de Florida un jingle Precioso. para una campaña electoral. Precioso, que yo como no soy ordenado Que además fueron los únicos que confiaron en nosotros. Y creo que fue el año que ganó. Sí, ganamos. Exacto. Ganamos. El año que ganó el Partido Colorado. ¿Cómo tengo otra para hacer la próxima si me levantan el procesamiento? Bueno, vamos a ver. Tenemos que estar muy inspirados para hacer esto. Volver a eso, a la raíz. Gracias nuevamente, Juan. Un gusto. Amigas y amigos, llegamos al final. Lógicamente que tenemos muchos temas para tratar. Hay mucha tela para cortar en una infinidad de temas. Gracias a todos aquellos que se comunicaron vía mensajes de texto, WhatsApp. Les decimos a todos que si quieren mandarnos algún audio sobre lo que está sucediendo, también vamos a hablar. Nos queda todo el tema de boleto estudiantil. No está terminado ese tema. No está cerrado, ni mucho menos. Y otros tantos temas que aún permanecen abiertos a la discusión pública, pero que quedan como dormiditos allí, porque otros temas, lógicamente, le ganan espacio a través de los medios y necesitan ser analizados. Como siempre les decimos, disfruten de la vida, vale la pena. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien.